Buenas noches, jóvenes. Que tengan hoy una bendecida noche. Que la paz del Señor esté con ustedes y que tengamos la seguridad en nuestro corazón de que la vida de Esaú Neftalí López está en las benditas manos de Dios. Lo ponemos ahí, lo creemos y lo recibimos en el bendito y santo nombre de Jesús. Amén. Bien, confiando en que Dios siempre nos escucha, vamos a empezar nuestro estudio de los reyes de Israel, capítulo 25. Haciendo lo correcto de modo incorrecto. Se llama lo que la palabra de Dios nos presenta el día de hoy. Y vamos a leer lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 6 y versículos del 1 al 7. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Miren, mis hermanos, ¿se acuerdan que David tenía 600 hombres? Ahora estamos hablando de 30,000. Es increíble, mis hermanos, el poder de Dios en beneficio de aquel que le ama y le obedece. De 600 hombres que gobernaba en un principio David, ahora vemos que son 30,000. Entonces, miremos cómo lo que leímos en el capítulo 23 y 24, donde dice que Saúl iba disminuyendo y David iba subiendo, es cierto. Y se levantó David y partió de Baalá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Dios de los ejércitos, que mora entre los querubines. Aquí vamos a detenernos para entender por qué dice que Dios mora en el arca entre los querubines. Y esto data desde el tiempo en que Moisés mandó a hacer el arca que Dios le había dicho que hiciera conforme a la misma voluntad de Dios. Vamos a ir a lo que dice Éxodo capítulo 25 y versículo 22. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces aquí, mis hermanos, es la forma en la que Dios le dice a Moisés el diseño del arca. El arca de Dios es esta, ¿verdad? Que está sobre el propiciatorio, dice, o sea, donde se hacían los holocaustos a Dios, adentro del tabernáculo, cuando iban de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces ahí es donde construye, por órdenes de Dios, Moisés el tabernáculo, y en el lugar santo está esta arca que ahora es transportada de un lugar a otro. Entonces, así es como la diseñó Dios y así es como la hizo Moisés, porque Dios así se lo mandó. O sea, que estuviera hablando entre dos querubines, ¿verdad? Aquí estaba el arca y aquí estaban los querubines, que son ángeles, que con sus alas cubrían la presencia de Dios. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, dice. Pongamos atención cómo lo está llevando David.
y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Aquí vamos a ver lo que dice Primera de Samuel 7:1. ¿Por qué estaba ahí el arca? Leamos. Dice Primera de Samuel, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 1 de este capítulo 7 de Primera de Samuel. Vinieron los de Kimriat Jearim y llevaron el arca de Dios y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Dios. En el versículo 2 dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Dios. Era el lugar donde estaba el arca y era el lugar donde el pueblo de Israel oraba, pedía a Dios, porque ahí estaba su presencia. Dice en el versículo 5, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Dios con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Ahí se mira la gran caravana, el hombre que está levantando las manos, la alegría que hay por la caravana donde llevan el arca de Dios de este collado hacia Jerusalén. Y ustedes dirán, ¿y por qué el título? Vamos a ver por qué, ahorita lo vamos a ver. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Ahí pueden ver ustedes que el camino es de mucha piedra y van los bueyes caminando y tuvieron un tropiezo, y dice que Usa, uno de los hijos de Abinadab, sostuvo el arca y la tuvo que agarrar para que no se cayera. Pero miremos lo que pasó. Y el furor de Dios se encendió contra Usa y lo hirió ahí, Dios, por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Mis hermanos, ustedes dirán, ¿y qué pasó? Pero si él tenía buena intención, quería sostener el arca para que no se cayera, porque era el arca de Dios. La intención de Usa era buena, por eso dice, haciendo lo correcto de modo incorrecto. Y aquí hay una razón que vamos a entender qué pasa aquí, por qué el título y por qué pasó esto que pasó si todos eran siervos de David, David preferido de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pasa este incidente? ¿Por qué muere Usa? Y aquí vamos a ver, mis hermanos, algo que nos relata Números, capítulo 4 y versículo del 5 al 6. Números 4, 5 y 6 dice, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Aquí no había un paño azul ni varas. Había un carro nuevo que era como se transportaban las cosas sagradas y dioses sagrados de los filisteos. Así aprendió David y así llevaba el arca de Dios. Entonces, aquí está la razón por la cual pasó todo esto. La imagen del lado derecho nos muestra
el arca llevada, dice, por los levitas, o sea, los descendientes de Aarón, como dice Números 4, 5 y 6. Y dice que a los lados del arca habían unos orificios donde pasaban las varas, que ustedes pueden ver esa imagen, para que la cargaran estos hombres que eran los sacerdotes descendientes de Aarón. Ahí pueden ver ustedes después todo el capítulo 4 de Números, donde habla de que los únicos que podían entrar y tomar el arca eran ellos. Y nadie podía tocar el arca. Por eso Usa, con la buena intención de que no se cayera, tocó la presencia de Dios y murió. Entonces, mis hermanos, del lado izquierdo está la forma incorrecta, como David lo hizo, y en el lado derecho está la forma correcta, como Dios se lo enseñó a Moisés, que se debería de hacer siempre que hubiera necesidad de transportar el arca. David llora a Usa, y aquí vemos todavía el arca encima del carretón con los bueyes, y aquí vemos a Usa ya muerto, y aquí vemos aparentemente el que está al lado de los bueyes de rojo probablemente es David, que está lamentando la muerte de un siervo de él, fiel, pero con una mala acción, con un error en su actitud. Y se entristeció David, dice en el versículo 8, por haber herido Dios a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. ¿Qué quiere decir Pérez Usa? Quebrantamiento de Usa. Ya usamos esa palabra Pérez Sim, Baal Pérez Sim, ¿verdad? Que leímos la vez pasada que es el Señor quebranta, cuando Dios rodeó, o mejor dicho, David rodeó a los filisteos y los venció. A ese lugar así le llamó David, ¿verdad? Cuando ganó una batalla más por la mano de Dios que estaba con él. Entonces ahora este lugar es Usa Pérez, Pérez Usa, que es quebrantamiento de Usa, donde Usa murió. Y teniendo David a Dios, y temiendo, perdón, David a Dios aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Dios? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Dios a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Dios en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Dios a Obed Edom y a toda su casa. Miren, mis hermanos, aquí David tuvo miedo, no quiso llevar por temor a seguirse equivocando el arca a su casa, es decir, no a su casa, sino que a la casa de David, o sea, a Jerusalén, y la dejó en casa de este Geteo, que es Obed-Edom, y por haber recibido él el arca de Dios en su casa, por órdenes del rey, Dios lo bendijo. ¿Por qué lo bendijo? Usted ya lo sabe, ¿verdad? Porque en la casa de este hombre, de Gedeón, estaba Dios. Acuérdense que el arca es la presencia de Dios. Entonces David llevó la bendición de Dios a casa de Gedeón. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios, que por 3 meses él lo bendijo. Sigamos. David, hoy sí, lleva el arca a Jerusalén. Vamos a ver lo que nos dice 2 de Samuel, capítulo 6, y vamos a ver los últimos 4 versículos del 12 al 15. Aquí pues ya vemos en esta imagen, antes de leer, quiero que miremos la imagen como David siempre con su arpa, ¿verdad? Alabando, cantándole a Dios. Ese es un modo tradicional de David,
que alaba a Dios siempre. Les adelanto que ese es el mensaje de mañana, que en cualquier momento usted alabe a Dios, en la pena alabe a Dios, en el sufrimiento alabe a Dios. Cuando Dios lo está bendiciendo, usted alaba a Dios, ¿verdad? Porque tiene la bendición de Él, pero aún en los momentos difíciles, usted alabe a Dios, porque Dios siempre está con usted, haciendo lo mejor para su vida, porque ahora usted ya tiene un corazón, y lo declaro en el nombre de Jesús, como el de David. Entonces leamos lo que dice el versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Dios ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed a la ciudad de David. Aquí ya vemos la diferencia, ¿verdad? Aquí ya no hay bueyes, aquí ya no hay carroza, aquí hay hombres ya de los que David ya aprendió que son los descendientes de Leví, herederos de Aarón, primer sacerdote de Dios en la tierra de Egipto, cuando salió junto con Moisés de la esclavitud. Aquí ya están cargando hombres el arca, hombres sacerdotes de Dios. Ya no son bueyes ni es una carroza de lujo, ¿verdad? Entonces dice el versículo 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Miren el corazón de David, siempre dándole holocaustos y adorando a Dios de todas formas. Él lo adoraba danzando, cantando, y también lo adoraba sacrificando lo mejor de su ganado para Dios. Es una forma también de adorar a Dios. Cuando usted ofrenda, adora a Dios. Cuando usted da algo para el Señor, también lo adora. No es solo en el momento de la meditación, en el momento en que usted se derrama delante de Él. No, cuando usted da algo suyo, a Dios también lo adora. Por eso dice que debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando estamos en la presencia de Dios, llenos de su presencia, y en verdad, cuando no nos importa dar nuestro tiempo, dar nuestro dinero, dar la mejor ofrenda, dar nuestro diezmo, eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Siempre. David danzaba con toda su fuerza, dice, delante de Dios. Y estaba David vestido con un efod de lino. Miren ustedes, ahí tienen un traje blanco. Ahí está él, no vestido de rey, sino que vestido como que fuera un sacerdote. ¿Por qué? Porque llevaba la presencia de Dios a Jerusalén. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Dios con júbilo y sonido de trompeta. Ahí miran ustedes a uno de los trompetistas, uno de amarillo que va a la par de David, otro que viene un poquito atrás de David, uno de rojo, y toda la gente que va con júbilo, danzando, adorando, alabando a Dios. Entonces, mis hermanos, hoy aprendimos que cuando tenemos nosotros algo que hacer para Dios, hagámoslo bien. Hagámoslo conforme a su voluntad y todo va a salir bien conforme a la voluntad de Dios. Mis hermanos, que hoy sea una noche de bendición, que hoy sea una noche de paz y de victoria, empezando por la vida de Esaú y por la vida de cada uno de ustedes, por el conocimiento de cómo tenemos que adorar a Dios. Dios los bendiga y que tengan la mejor de las noches.